Un pequeño aviso antes de arrancar. La tarjeta de memoria de la cámara se quemó y con ella se fue todo el material que había grabado del resto de nuestra estadía en Indonesia. ¡Mate! Lo único que se salvó fueron los videos del celular. Todavía no superó la pérdida. Pero, si te gusta lo breve, buenas noticias. Los próximos videos van a ser más cortos. Dale, Julio Boca. 2, 3, go, por tu vida. Ahora, allá para acá. Dale, a ver cuánto tardás. Vas 20 segundos. No grites, hijo. $33 segundos. Muy bien, Babi Golini, nací con él. Se largó a llover tremendamente, así que guardé la cámara en una bolsa, en la mochila, y habrá que hacer el resto bajo la lluvia. Este lugar es espectacular. Ahí van los chicos. ¿Ven? Marco y Alit. Sentir la lluvia en la cara ante tan majestuoso paisaje lo volvía aún más espectacular. ¿Qué onda? Se largó nomás. Hace 2 minutos que entramos. Se largó a llover. Ese grito que se escucha era un turista amacándose en una de las tantas hamacas que hay en las terrazas. Es para sacarse la típica foto instagramera y se paga aparte, para quienes tenían la duda. Bueno, en algún momento nos tenía que llover en Bali, veníamos zafando porque es temporada de lluvias. Está hermoso igual. Si prestan atención, ahora se va a escuchar otro grito. Recontra mil turístico. Si alguien sabe de algunas terrazas de arroz que no sean tan turísticas, nos avisan, por favor. Esto es precioso, pero claramente nada, es súper turístico. Es uno de los tantos famosos columpios, hamacas instagrameras. Miren lo impresionante que es este lugar. El parque, esto antiguamente debe haber sido algún campo de cultivo de arroz y es emocionante y es hermoso verlo. Es un lugar increíble, es un paisaje que por lo menos nosotros nunca vimos, pero obviamente ya funciona como un parque turístico. No es un campo en producción donde puedas ver a la gente trabajando, pero de todos modos es increíble, es muy lindo. Hello.
Pero mirando la cámara. Bueno, ahora tengo una cara de pavo. Ahí. Finalmente encontramos la terraza de Ross. Por ahí, acá abajo. Y acá están inundando el campo también para plantar. No tengo. Déjenos un comentario contándonos si ustedes pagarían aparte por tener la experiencia de hamacarse en un lugar así. ¿Lo vale? ¿No lo vale? ¿Prefieren disfrutar del lugar de otro modo? Cuéntenos. Cafecito balinés con vista a las terrazas. Nosotros no lo hicimos, pero no por eso vamos a dejar de mostrarles gente que sí lo hizo. Terminamos. Fue realmente hermoso. Ese cartel significaba que nos esperaba una larga caminata, porque en esa zona no estaba permitido Gojek ni servicios similares. Cuando veníamos para acá le pregunté al conductor si la universidad era gratuita. Me dijo que no, que era paga y que la escuela también. Que el hospital también es pago. Nada es gratis acá, dijo. En el único caso en el que te pueden llegar en el que podés llegar a acceder a la educación y a la salud gratuita es si sos de muy pero muy bajos recursos. Todas las artesanías de la zona de Bali, todas las artesanías de Bali provienen de esta zona de Ubud. Justo en la parte donde vinimos a hacer la visita de la terraza de arroz, están la mayoría de los artesanos. Muy lindo todos los laburos que está para venir más temprano y verlos trabajar. Se podrán imaginar que no nos molestaba en absoluto tener que caminar. No hubiésemos visto estas inmensas esculturas de Luwak. La otra terraza de la turística es esta zona, donde vueltí, un club privado de terraza. Estos son mis registros preferidos, los de Aldito recorriendo callecitas nuevas, maravillado ante todo. Creemos que esta cantidad de gente, un lunes a la noche, es por la previa del desfile de Oco Oco, porque hay muchísimos nenes chiquitos y acá son muy estrictos con el tema de la escuela, entonces debe ser porque justamente mañana empieza la joda del desfile de Oco Oco. ¿Qué compraste? Pollo frito, para ir picoteando en el camino. Ahí uno que se sumaba al pollo. Salud. Por vacaciones no convencionales. Pollo frito en la calle. Seguimos caminando, paseando y registrando otro poco.
kilómetros desde las terrazas de Arroz cuesta abajo, pero para llegar al mercado donde queremos comer el Babi Gulin faltan como 5 kilómetros más, así que ahí nos pedimos un auto que nos venga a buscar. Había mucha gente en las calles y chicos sobre todo porque mañana por ser Oco no hay clases. Entonces, por eso nos explicaba el conductor que puede haber sido por eso. Pero Oco definitivamente es mañana y empieza en todo Bali después del mediodía. Todavía faltaba el video diario de Aldito con sus amigos animalitos. ¿Tu amigo de ayer, hijito? Todos esos chicos que ven atrás mío están muy orgullosos alrededor de lo Oco que hicieron. En realidad yo le digo Oco a los muñecos, pero ese no es el nombre de los muñecos, lo voy a averiguar. Oco es el nombre de la celebración, del festival. Ya pedimos y salió 35.000 por persona, pedí especial, no sé realmente qué significa, y ahora tenemos que esperar que la van a traer acá, vamos a comer ahí sentados, está bueno. Sí, mi amor, hay que estar agradecidos del chanchito que nos va a alimentar. Suksuma. That's all right, thanks. The guy said it used to be Lauren? ¿Querés que te pidan Coca-Cola? Bueno, finalmente probamos el Babi Gulin que tanto estuvimos esperando. Es rico, es muy rico, pero estábamos en nuestras cabezas, nos imaginábamos un pedazo más grande de carne y un pedazo más grande de esa piel que es súper crocante, pero te sirve como la carne toda desmechada, con verduras, arroz y unos pedacitos chiquititos de cuero. Que es muy rico, pero estábamos esperando Una porción más grande una de porción más grande de carne. No sé Así si que, El mío lo pedimos sin picante y terminó como 3 chiles rojos. sí, pedimos el de pobrecito. Aldo que no sea picante y lo trajeron súper picante, así que terminó comiendo un mie goreng, que es lo que ha venido comiendo Desde ayer a la desde noche. ayer. Pobrecito. Son nubes con... Así que le vamos a tener que dar otra oportunidad en algún otro lugar a ver si lo sirven diferente al Babi Gulin, porque también está eso, que en cada lugar te lo sirven a su modo. Cenamos con una chica de Estados Unidos que conocimos charlando de viajes. De California. Y ahora nos vamos para... Que igual fue una buena experiencia, perdón, porque estuvimos ahí sentados en el piso, porque te ponen un lugar para que vos te unas mantitas para que te sientes en el piso y te llevan la comida ahí, o sea, está bueno acá, también. la que está atrás mío, ahí donde está sentada la gente, ahí es donde estábamos cenando. Así que bueno, ahora nos tomamos un autito y nos vamos para el alojamiento. Y ya está. Y sí, a descansar. Y así cerramos un nuevo día en Bali, entre terrazas de arroz milenarias y sabores inolvidables. Gracias por acompañarnos en esta aventura. Si te gustó el video, no te olvides de dejarnos un like, comentar y suscribirte para no perderte lo que viene. Y si querés apoyar nuestro viaje, podés seguirnos también en Instagram y Facebook. Nos vemos en el próximo capítulo.